Engrandecido sea el nombre de nuestro Padre Celestial en este día. Agradecemos por esa oportunidad de vida que el Señor nos da. Agradecemos por esa felicidad que todos los días nos da al levantarnos, al despertar, para poder alabar y glorificar su nombre santo. Esa salud espiritual, porque cuando hablamos de salud no nos vamos a referir a esta salud física que está aquejando al mundo entero, que está dando problemas físicas. Pero la bendición más grande es esa salud espiritual que Dios nos permite para alabar y glorificar su santo nombre. Que todos, a una sola voz, podamos pedir en oración, en canto, en agradecimiento a nuestro Padre por este día tan hermoso. Para poder abrir su palabra, vamos a pedir permiso a nuestro Padre Celestial a través de una oración elevada al trono de su gracia. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones que nunca nos han faltado. Te damos gracias, Padre, por la vida, por la salud espiritual, por tu palabra santa, porque eres nuestro Padre. Mi Dios, bendícenos a cada uno por nombre. Bendice a toda la humanidad que aún están bajo tu presencia. Mi Dios amado, en tus manos de amor nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén. Amén, hermanos, es una bendición poder tomar una porción de la palabra santa una vez más. Una vez más porque no sabemos el mañana. Y esta es una frase repetitiva porque es una realidad. Sabemos que hoy estamos y por la bendición de Dios que estamos hoy, queremos compartir, queremos estudiar, aprender del mensaje de la palabra santa. Y hoy nuestro versículo clave o nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Abdías. Abdías es el cuarto profeta o el cuarto libro de los profetas menores. Ocupa el cuarto lugar. Abdías es, como ustedes saben, es un libro que lo escribió el mismo profeta. Fue escrito en el año 586 a.C. Sabemos que tiene un solo capítulo, pero es tan especial ese capítulo. Es una profecía tan completa que nos da la oportunidad de encontrar en diferentes libros su explicación. En diferentes libros nos da la oportunidad de encontrar su explicación. Aunque sabemos también que este libro es uno de los que no se encuentra una referencia fácilmente en los escritos de profecía. No se encuentra. Tiene muy poca referencia, pero con un gran significado en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Hablando en el primer libro del Pentateuco, nos da referencias del libro de Abdías. Este libro se caracteriza por ser un libro que utiliza un enérgico lenguaje poético. ¿A quién no le gusta la poesía? Algunos pueden decir, a mí no me gusta la poesía.
porque no saben de qué están hablando. Porque también la poesía es un canto y el canto es una poesía. Es lo mismo alabar y glorificar a Dios, o como poeta, o como cantante, como entonar un himno, como declamar un poema. Esta es la enérgica forma en la cual está escrito el libro de Abdías. Dice que tiene una de sus características es ese enérgico potencial poético. Se utiliza, dice, también está escrito en forma de canto, porque decía la poesía es un canto y el canto es una poesía. Su lenguaje está escrito su lenguaje es poético, pero también está escrito en forma de cántico fúnebre. ¿Qué significa la palabra fúnebre? Leamos el libro. Escuchemos, entendamos, llevemos la secuencia y vamos a entender estas palabras que aquí nos dicen el mensaje. Cuando mencionamos que este libro no tiene muchas referencias, es porque fue un poco difícil adjuntarlo en el Nuevo Testamento. No era fácil aprobar el libro de Abdías hasta que con el tiempo fue aceptado sin ningún problema, por cuanto ocupa el 4º lugar en los profetas menores. Es un libro muy especial. Es un libro que nos conlleva mucho a la parte histórica cuando necesitamos ahondar nuestra investigación. Y sí mencionaba parte del Pentateuco y de todos los libros del Antiguo Testamento, porque todos los profetas hablan del mensaje. Abdías vivió en Babilonia. En el tiempo de la deportación fue el mensajero de Dios, anunció la caída de los edomitas. El mensaje específicamente del libro de Abdías es acerca de los edomitas. Pero ¿quién era Abdías? Él era un siervo fiel del Señor. Abdías nos cuenta la historia que su nombre significa servidor, siervo del Señor, servidor del Señor. Él era quien daba los mensajes. El mensaje que Dios anunció, la caída de los edomitas. Los edomitas eran los descendientes de Esaú. El trasfondo histórico de esta profecía fue hecho por los idóneos contra Jerusalén para su destrucción. Si hablamos de la destrucción de Jerusalén, recordamos parte del conflicto de los siglos en el capítulo 3. Abdías anuncia el castigo de Edom a la proximidad del día del Señor. Vamos a entrar en el texto, en nuestro mensaje exclusivo, específico. La humillación de Edom, dice el mensaje. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así, en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos
contra este pueblo en batalla. Este mensaje él lo estaba dando a Abdías porque él era el servidor, como decíamos anteriormente, el siervo, el servidor del Señor. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engrandecido, te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Recordamos esas palabras también cuando aquel lucero de la mañana fue lanzado del cielo, donde hubo guerra contra los ángeles, contra Miguel y sus ángeles, y el lucero de la mañana, o sea, Satanás fue lanzado. Me sentaré sobre las estrellas del cielo, seré más que el Señor, dijo él. ¿De dónde viene ese orgullo, esa vanidad, esa maldad que puede haber? La soberbia de tu corazón. ¿Qué es? ¿Qué significa la soberbia? El orgullo, la mentira, el engaño, la maldad. Todo esto es la soberbia del corazón. Si te remontares como el águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice el Señor. Nuestro Dios nos da ese mensaje. Vamos a ver qué dice en el libro de Jeremías. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. ¿Qué cosa hay que nuestro Dios no pueda? Que nosotros podamos más que nuestro Dios. Ese orgullo que abatía a esa generación. Edom. ¿Y quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Cuando mencionamos la palabra, el nombre de Esaú, recordamos la historia que encontramos en el libro de Génesis 27, 28, 29 y 30, los capítulos, en los cuales nos habla de los hijos de Isaac. Isaac, su esposa no podía tener hijos. Isaac y Rebeca. Rebeca no podía tener hijos, pero Isaac oró mucho a Dios y pidió una bendición sobre su esposa. Y Dios le concedió que ella quedara encinta. Y cuando Rebeca quedó esperando hijo, qué bendición que no fue uno solo. Dios le concedió mellizos. Estos mellizos eran Jacob y Esaú. Estos eran dos hijos que Dios le dio a Rebeca por petición de Isaac. Esa descendencia que habla Esaú es Edom. La descendencia de Esaú es la descendencia de los edomitas. Porque si tomamos parte de la historia, fue Jacob quien engañó a Esaú. Pero después Esaú buscaba a Jacob. Jacob se fue, pero Esaú quería vengarse de él. Aunque esta parte de la historia la estoy tomando como un recordatorio de que reconozcamos de dónde viene esta descendencia.
Esaú engrandeció tanto su corazón, se llenó de maldad, de orgullo, de vanidad. Vayamos a una porción de Génesis donde cuánto pasó Jacob, qué cosas le pasaron a él. Él llegó huyendo a un hogar donde habían dos jóvenes. Estaba Raquel y Lea. Una de estas mujeres, hijas de Labán, Jacob quiso casarse con una de ellas, pero era la pequeña. Y el papá le dio a la primera, no a la segunda. Luego tenía que trabajar 7 años. Después de haber trabajado 7 años, volvió a trabajar otros 7 años para casarse con la mujer que él quería. De estos salió, de esta familia, de las cuales una de ellas no podía tener hijos, la otra sí tuvo hijos, era la que no debía haberse casado con él. La historia nos cuenta tantas cosas de él. ¿Cuál fue su sufrimiento? Esto no creo que haya sido fácil. Al final de esta historia, como ustedes la recuerdan, la han leído, cuando Jacob quiso regresar, encontró a su hermano Esaú con una tropa de 400 soldados armados. Iban a buscar a Jacob. Pero ¿qué hizo Jacob? Él colocó adelante a todos los hijos y atrás a las madres de los hijos, porque habían hijos con la sierva y con la mujer, con la quien lo engañaron y con su sierva. Entonces todos estos hijos los puso al frente y atrás las mujeres y más atrás él. Y Jacob, al ver todo ese grupo de hijos, él dijo, ¿quiénes son todos estos chicos? Él llevaba 400 hombres armados, mientras Jacob solo llevaba a todos sus hijos y sus mujeres. Y él dijo, yo voy para encontrar gracia en tu mirada. Pero Jacob ciertamente cuando Esaú lo abrazó y le dijo, bueno, yo iré adelante, no hay necesidad de más, ya he encontrado la gracia, tú has encontrado la gracia de Dios en mí. Pero realmente en el corazón de Esaú no había toda esa gracia. Porque aquí nos lo está describiendo el libro de Abdías. Y dice, sigue diciendo, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos, y fueron buscados? Sabemos que Abdías ya mencionamos que no tenía muchas referencias, pero sabemos que creció en Jerusalén, en Israel, que es Jerusalén. Y cuando fue la destrucción de Jerusalén, ¿qué pasó? Todas las cosas del templo fueron saqueadas y nos habla el capítulo 1 de Abdías, el libro de Abdías. ¿Y quién estaba ahí? Estaba Abdías para informar, para ser el mensajero, el servidor de Dios. Pero estaban los edomitas apoyando a los saqueadores. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, y los que comían tu pan pusieron lazos sobre de ti, y no hay en ellos entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Había un castigo, hubo un castigo, pero también hubo un remanente,
Porque el Señor dijo aquí en el versículo 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, los descendientes de Esaú. Y la prudencia del monte de Esaú. Y sus valientes, teman. Esos hombres valientes que tenía, que pudieran alcanzar temor a Jehová. Teman en el sentido del temor. El temer, el respetar a nuestro Padre. Pero el versículo 9 nos dice, ¿y sus valientes? Como quienes los principales serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el engroso, por el estrago, dice, por la injuria a tu hermano, por la injuria a tu hermano Jacob. Veamos lo que hablamos anteriormente. Él ciertamente dijo, bueno, has hallado el reflejo del rostro de Dios. En otras palabras, sí te he perdonado. Pero no de corazón. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. En el libro de Salmos, vayamos al libro de Salmos, capítulo 37. Lamento de los cautivos en Babilonia, dice. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos aún, llorábamos, dicen los cautivos. ¿Quiénes eran los cautivos? Aquel grupo que llevaron de Israel a Babilonia, que llevaron de Jerusalén. Entre ellos, si recordamos, Daniel y sus 3 compañeros. Acordándonos de Sión, dicen ellos, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos hablaban nos habían llevado cautivos. Todos aquellos que los habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Cántennos algunos cánticos de Sión. Ellos iban felices porque llevaban ese grupo a cautiverio, pero los cautivos iban tristes, habían dejado ese monte de Sión, habían dejado ese lugar donde habían crecido. ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordaré, si no me enalteceré en Jerusalén, ¿cómo preferente asunto de mi alegría? ¿Cómo puedo estar alegre y feliz cuando me llevan a cautiverio? Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decías, arrasadla hasta los cimientos. Si recordamos estas partes cuando leemos en el conflicto de los siglos la destrucción de Jerusalén, ¿cómo decían aquellas mujeres?
cuando estaban en la crucifixión de Cristo Jesús y le decían, matadle, mátenle, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué pidieron esas mujeres? ¿Cuál fue el fin de la destrucción de Jerusalén? Hay una porción que realmente me llegó, lo entendí muy profundo de mi corazón y me dolió humanamente, porque como seres humanos decimos que queremos a los hijos, pero el mismo Señor dice, ¿abandonará la mujer a su niño de pecho? Sí, lo abandonará. Pero todas las mujeres decimos, no, ¿cómo voy a dejar a mi hijo? Es mi hijo. Mentira, si somos mentirosos todos. El Señor dice, sí los abandonará, pero yo jamás los abandonaré. ¿Por qué nos dice esta porción en el libro de Lamentaciones? En el libro de Isaías 49. Dice, porque aquellas mujeres, como para la destrucción de Jerusalén, fue sitiada la ciudad, no podían entrar, no podían salir, lo que tenían adentro de la ciudad se terminó, no había comida, ¿cómo iban a vivir? El excremento de las palomas lo racionaban y comían una porción cada uno, los jóvenes le quitaban los pedazos de cintos o de guarachas, caites, como se llamen, que estaban comiendo los viejitos. Los jóvenes pasaban corriendo, se lo quitaban. ¿Qué pasaba con esos niños? Dice que los niños las madres tomaron a sus niños que se rodaban entre las faldas de las mujeres con sus finas y delicadas manos, dice la palabra, dice el mensaje. Agarraron a sus niños. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito se oye ese principio. Qué finas y delicadas manos de las madres levantaron a sus hijos del suelo, porque estaban rodando entre las faldas del hambre. Los recogieron, lo doblaron en una olla, lo cocinaron y se lo comieron atrás de las puertas. Atrás de la puerta del cuarto de la casa, para que el esposo no mirara que esa mujer tenía comida. Se lo comían ellas solitas. ¿Qué pidieron esas mujeres para la crucifixión de Cristo? Si nuestro Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario sin pecado alguno para el perdón de nuestros pecados. La misma situación. Cuando aquí nos dice en el libro de Salmos, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasad, arrasad hasta los cimientos. Termínalo todo. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Será eso una caricia, un abrazo, un beso? No, el que mate a tus hijos. Y la palabra de Dios lo está diciendo. Salmos capítulo 137. Seguimos. Dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos, su ejército y extraños estaban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Tú, los edomitas, tú, Esaú, Edom, tú, Edom, edomitas, la descendencia de Esaú. Ustedes también eran uno de ellos. Cuando todos echaban suertes, ¿qué significa la palabra cuando la Biblia nos dice echaban suertes? Así como decir, ¿qué te vas a llevar vos? Yo me llevo este candelabro de oro, por ejemplo. Yo me voy a llevar esta silla, todo lo saquearon. Saquearlo es robárselo, llevárselo de la casa.
de Dios, del templo de Dios, de ese lugar de Jerusalén. Todo lo sacaron, todo lo saquearon, se lo robaron. Pues no debiste tú haber estado mirando esa desolación de tu hermano, esa desolación de todo lo que le pasó a tus hermanos, a Jerusalén, Jerusalén, hermana tuya. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Yo soy afortunado, dicen muchas personas. Yo me gané, me regalaron X cosa. Infortunio es lo contrario de lo afortunado. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá. Estos edomitas estaban allí ayudando, porque eran enemigos, dice. Dice que eran enemigos de Israel. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado con el día de la angustia. ¿Qué es angustia? ¿Qué significa angustia? Cosa que nosotros no tenemos ni la mínima idea. Muchas veces decimos, es que, o lo hemos oído, o nos ha sucedido. El hijo o la hija no regresa rápido del trabajo, o pudo salir a alguna actividad. Estoy angustiado, dice. Y decimos esa palabra porque la hemos escuchado, no porque la hemos vivido. Angustia es esta a la cual nos está refiriendo el mensaje de la profecía de Abdías. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haberte echado mano a su suerte, a sus bienes en el día de su calamidad. No te hubieras llevado nada, no haberse robado nada de ese lugar. En ese día en la que llegó la calamidad a Jerusalén o a Israel, tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Los edomitas los entregaron. Ellos fueron parte. No debiste haber estado ahí si no querías recibir tu castigo. Pero dice el libro de Jeremías 49:22. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra vos, y el corazón de los valientes de Edom serán en aquel día como el corazón de la mujer angustiada. En las mujeres cabe más la palabra angustiada, angustia. ¿Qué es angustia? Aquel tormento, aquel pensar qué le pasó a mi hijo, qué le pasó a mi hija, por qué no ha llegado. Y sí, es la palabra más común de todas las mujeres. En algunos casos los hombres también, aunque el hombre es un poco más fuerte. O fuerte porque se considera ser el hombre, el de la casa. O fuerte porque no tiene la debilidad de una madre, que la madre lo primero que hace es llorar, humana y materialmente. Pero espiritualmente,
La palabra de Dios dice, abandonará la mujer a su niño de pecho. Sí lo abandona cuando llega el momento de la prueba final. Ahí es donde debemos prepararnos espiritualmente, ser fuertes espiritualmente, conocer el mensaje, a qué se refiere la fortaleza, porque la mujer angustiada es la que se preocupa por aquel hijo, pero entonces esa angustia, cual nunca se ha visto en todo el tiempo que vivimos, es la cual está expresando el Señor. Pero dice, mas yo desnudaré a Esaú, describiré sus escondrijos, los descubriré y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré. Y en mí confiarán tus viudas, dice el Señor. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente y serás tú absuelto de todo. No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será vuestra, y toda su descendencia, todas sus ciudades serán una desolación perpetua, una desolación para siempre. La noticia oí que de Jehová había salido enviado mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. ¿Quiénes estaban agrupados para subir a la batalla, para saquear esa ciudad? Los edomitas. Y el Señor no se olvida de su pueblo. Y dice el versículo 13, que es el mensaje central. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, dice el Señor. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas. No, ¿qué recomendaciones? No lo debiste haber hecho. No hubieras hecho esto, decimos normalmente. El no hubiera no existe. Ya se hizo. Ahora, ¿qué esperaba? La exaltación de Israel. Israel debía recibir las bendiciones de Dios porque había estado puesto a prueba. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, dice el Señor. ¿Cuál es esa recompensa, hermanos? ¿De qué nos habla esa recompensa? De la manera que vosotros sabéis, en mi santo monte beberán, mas en los montes de Sión habrá un remanente que se salve y será santo.
la casa de Jacob, recuperarás sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú esto. Los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. El Señor cumple con lo que Él promete. Él ve y Él manda la bendición, pero también la recompensa para cada quien según sus obras. Y los de Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefalá a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín. En el libro de Amós 12 y 13 dice, que por engrandecer sus riquezas, sus tierras, dice que abrieron a las mujeres encinta. Si el Señor dice que por 2 o 3 pecados no dejaría libre a los edomitas, pero más por el cuarto sí, era una completa abominación. Vamos a leer, dice en el libro de Amós. En su capítulo 1 y su verso, Amós 1, 11 y 12. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural en su furor. Le ha robado siempre y perpetuamente, guardando el rencor. Mencionábamos que cuando se encontraron por sorpresa con todos aquellos niños al frente, él olvidó su cólera, él olvidó su venganza, pero fue momentánea. Aquí el Señor dice que Él nunca, por haber guardado, Él guardó perpetuamente el rencor. Prenderé fuego en Tamán y consumirá los palacios de Bozar. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Es tan hermoso entender, pero es tan difícil aceptar. Aceptar esa dureza de corazón, aceptar esa maldad, pero escrito está. Así ha dicho Jehová, así ha dicho nuestro Dios de los ejércitos, cómo Él permitió ese mensaje de Abdías. Vamos a leer en el libro de Malaquías 1, 17 y 18. Abdías 17 y 18, su relación con Malaquías, capítulo 1. Dice, profecías de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis?
¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad. Pruébalo, contra el cual Jehová está indignado para siempre. El verso 5 dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Cuándo dirían esto? No haré, dice en el libro de Abdías, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. No iba a permitir que murieran los sabios, podían morir la mayoría, pero así como en la destrucción de Jerusalén, había un remanente, había un pueblo de Dios, aquellos que salieron antes, aquellos que conocían el mensaje profético, que le pusieron atención a la profecía, todos los que murieron y se quemaron, porque no escucharon, porque como en los días de Noé, ¿quiénes aceptaron que iba a haber un diluvio? Todos decían, no, aquí nunca ha llovido, no creían. Y ya cuando vieron la lluvia, las puertas del arca estaban cerradas. ¿Quién fue el remanente? ¿Quién fue ese pueblo de Dios? Noé y su familia. Como en el tiempo de la destrucción de Lot, de Sodoma y Gomorra. ¿Quién era ese pueblo de Dios en la destrucción de Sodoma y Gomorra? Lot y sus dos hijas, porque la esposa, por la ambición a sus bienes materiales, se convirtió en estatua de sal. Escuchemos hoy y leamos, estudiemos el mensaje de la profecía para que nosotros no caigamos en ese error de que puede ser que no sea cierto. Lo que está escrito se cumple. Dios cumple todo a cabalidad. Para la crucifixión de Cristo, ¿quién era el pueblo de Dios, hermanos? ¿Quién era? Si al principio eran 8. Para Sodoma y Gomorra eran 3. Para la crucifixión de Cristo, ¿cuántos eran? ¿Quién era? Únicamente nuestro Señor Jesús era el pueblo de Dios en ese entonces. Hermanos, hay muchas referencias bíblicas. Únicamente tomé una o dos, pero quiero mencionárselas para que ustedes estudien el libro específicamente. Isaías 34 del 5 al 17. Tomen en cuenta, lean y estudien la palabra. Y 63, 1, 6. Jeremías 49, 7, 22. Ezequiel 25, 12 al 14. Y del 35 del 1 al 15. Pero también tenemos Amós 1, 11 y 12. Malaquías 2, 1 del 2 al 5. Hermanos, estudiemos este mensaje. Es uno solo el capítulo. Un solo capítulo tiene el libro, pero también hay gran importancia en él. Dice el mensaje que es un mensaje escrito como cántico fúnebre.
veamos la tristeza del mensaje del libro, del mensaje del profeta. Pero también su escritura tiene esa energía del lenguaje poético. Si sabemos leer un poema, sabemos leer el libro de Abdías. Si le ponemos atención, es un mensaje poético. Esas características son las que tiene el libro de Abdías. Pero también sabemos que hay tantas palabras tan importantes en una sola página. El tema es sobre los juicios de Edom y el triunfo de Dios sobre su reino. Los juicios de Dios son los que debían llegar, pero también reconocemos de que había hostilidad y prejuicio religioso dentro de este mensaje. Es una gran bendición, hermanos, conocer lo que muchas veces creemos y lo consideramos difícil, pero es una bendición para nosotros. Saber el significado del mensaje que Dios ha dejado a los profetas para que lo transmitan a nosotros. Porque no hará nada nuestro Padre sin comunicarlo a los siervos, los profetas. Que el Señor les bendiga. Estudiemos. Si algún punto está en duda, pregunte a Dios y Él, a través de su palabra santa, lo responderá. Porque nosotros, los seres humanos, estamos para presentar lo que Dios nos permite entender y podamos entender todos juntos a través de la respuesta, la oración y la comunicación con Dios. Que Dios les bendiga. Oremos. Amoroso Dios, bendice el estudio de cada día. Que tus bendiciones estén sobre los que escuchan, sobre los que leen y sobre todos los que están por aprender. Especialmente para nosotros los que presentamos un mensaje, que sea el mensaje a nuestro oído, a nuestro entendimiento, y podemos aceptarlo y ponerlo en práctica. Perdona nuestros pecados, bendícenos y queda con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.